El cine, un arte que surge a finales del siglo XIX de la mano de grandes célebres como los hermanos Lumière, Edwin Porter, David Griffith y Georges Méliès, siendo este último considerado el padre del cine narrativo y por ende de muchos géneros que conocemos hoy en día, tales como el de terror. Mi nombre es Victoria y hoy hablaremos de una pequeña parte, básicamente del inicio, de la historia del cine de terror, en el que vamos a ver cuáles son los factores que han ido provocando esa evolución y que se pueden ver reflejados en varios filmes del género. Según la leyenda, cuando los hermanos Lumière llevaron a las salas de proyección su filme La llegada del tren en 1896, el público quedó horrorizado. El cine era todavía un invento muy desconocido en aquellos tiempos. Entonces, cuando los espectadores vieron a un tren que se acercaba a la pantalla, se pensaron que éste saldría de la misma y les atropellaría. En tan solo 50 segundos, lo que pretendía ser un documental provocó el pánico, haciendo que los espectadores salieran despavoridos hacia la salida. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, muchos expertos afirman que todo comenzó a finales de ese mismo año, 1896, con Georges Méliès y su película Le Manoir du Diable, La mansión del diablo. Una película muda de 3 minutos de duración inspirada en la literatura gótica, como muchas otras. Méliès es conocido por sus obras teatrales y fantásticas. De hecho, en aquel entonces, dicho filme no asustaba al público, sino que lo asombraba. Lo que no sabía es que sin quererlo estableció un precedente, incluyendo elementos como brujería, fantasmas, esqueletos, vampiros y al propio diablo. Es por esto por lo que La mansión del diablo se considera verdaderamente la primera película de terror de la historia, así como la primera película del subgénero de vampiros, pues es la primera vez que vemos en gran pantalla a un humano transformándose en murciélago. En la década de 1910 continúan las adaptaciones de la literatura gótica. Para poner en contexto, este tipo de literatura surge a finales del siglo XVIII en respuesta a los cambios de la Revolución Industrial y la Ilustración. Se popularizó debido a la incertidumbre de la sociedad con respecto a la ciencia, la racionalidad y el progreso, manifestándose en forma de relatos de lo sobrenatural y lo desconocido. Su gran impacto fue lo que provocó que las primeras películas de este género fuesen adaptaciones de novelas clásicas tales como El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, La conciencia vengadora, El estudiante de Praga y La joya de la corona, Frankenstein. En 1910 se estrenó el conocido Frankenstein de Edison, la primera adaptación de muchas. Como curiosidad, se dice que es de Thomas Edison, pero él solo se limitó a ser el propietario de los estudios donde se grabó. Pero bueno. El factor gótico del que hablábamos antes reside en la historia en sí. Un científico da vida a un ser artificialmente jugando a ser Dios. Este tipo de relatos que ridiculizan el orden natural se convirtieron en una forma de resistencia colectiva, una liberación frente a una sociedad materialista, mecanizada y conservadora. Este sentimiento de inconformidad sigue presente hoy en día, lo que explica la continua popularidad de este tipo de historias a lo largo del tiempo. En los años 20 el cine de terror se consolidó, pues experimentó un cambio significativo impulsado por la reciente Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania empezó a verse como el enemigo en 1917, el gobierno prohibió la entrada de cualquier película extranjera y unificó todas las productoras del país con la intención de crear películas propagandísticas de guerra para levantar el ánimo de la población. Esta entidad estatal recibió el nombre de Universum Film Aktiengesellschaft.
más conocida como UFA. Cuando la guerra acabó, la UFA dejó de estar en manos de los nazis, lo que significaba una completa libertad creativa, contando con mucho dinero y con los mejores cineastas de toda Alemania. Esa mezcla explosiva culminó en que el cine alemán se convirtiera en la principal competencia europea del cine de Hollywood. El filme que llevó a Alemania al estrellato en 1920 fue El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene. Esta pertenece a la corriente del expresionismo, un movimiento modernista que buscaba evocar emociones y experiencias mediante un estilo gótico y fantástico. Destacó por sus visuales distorsionadas y personajes característicos para representar la locura, alineándose así con el daño emocional y psicológico de la caótica Alemania de posguerra. Esta tendencia nos regaló otros clásicos tales como El Golem, Metrópolis y Nosferatu. Y aunque muchas de estas películas no fueron exitosas comercialmente, dejaron huella globalmente y contribuyeron al desarrollo del cine de terror estadounidense. Esto último también es porque muchos directores alemanes migraron a América. Hablando de Hollywood en los años 20, al contrario que Alemania, dudó en abrazar lo sobrenatural temiendo que el público considerara el terror gótico como fantasioso o macabro. Esto era completamente cierto. Sin embargo, hubo alguna que otra excepción. Tras el éxito de Universal con El jorobado de Notre Dame, decidieron apostar por algo más extravagante y con más presupuesto. Para ello, contaron con el mismo actor que hizo de Quasimodo, Lon Chaney, conocido como el Hombre de las Mil Caras, uno de los actores más versátiles de la historia. Así, con una espectacular y emotiva interpretación por parte de Chaney, acompañada de un maquillaje asombroso, en 1925, El fantasma de la ópera se convirtió en la película de terror muda más famosa de la historia de Hollywood. En los años 30 comenzó la época dorada del cine de terror de Hollywood. Con la llegada del sonido, América se sumergió por completo en el estilo gótico. Esto es ya que, al igual que Alemania utilizó el expresionismo como desahogo durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos encontró en la creación de monstruos una manera de canalizar las angustias debido a la Gran Depresión. Es así como en 1931 se estrenan las dos películas a las que se les asocia el nacimiento del término cine de terror: Drácula de Todd Browning y Frankenstein, pero el de James Whale. Aunque se estrenara en la década anterior Nosferatu, fue Drácula la que constituyó la imagen icónica del vampiro: traje, capa, pelo engominado, acento y gestos extravagantes. Wolfbane, more effective than Wolfbane, Count. Indeed. Lo mismo ocurrió con la nueva versión de Frankenstein, ya que, por ejemplo, aunque en la novela la criatura puede hablar y posee una gran profundidad psicológica, en el imaginario colectivo se ha quedado grabado a fuego la manera en la que en este filme, que es todo lo contrario: torpe, analfabeta e inocente. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Oh. Ambas películas con ese toque expresionista arrasaron en taquilla. Fueron un antes y un después, pues consolidaron nuevas narrativas en el cine de terror que podemos observar incluso actualmente. Es por ello por lo que la década continuó con más éxitos, en su gran mayoría de la mano de Universal, llenos de criaturas escalofriantes, tales como Freaks, There she is. La momia, I break your dried flesh to pieces.
But your power is too strong. El hombre invisible, Look, he's all eaten away. How do you like that, eh? el lobo humano, King Kong, y muchas, muchas, muchas más. Y bueno, eso es todo. He querido concluir el vídeo en un momento en el que el cine de terror estaba en su mayor auge. Sin embargo, nos queda todavía mucha historia por delante. En los siguientes vídeos iréis viendo poco a poco cómo el cine de terror es verdaderamente un espejo brutalmente honesto de la sociedad. Además, conforme nos vamos acercando a la actualidad, más matices y complejidades surgen y se vuelve muchísimo más interesante. Así que ya sabes, nos vemos en el próximo vídeo con los años 40. Chao.